qué bueno iniciar este Shabbat alegre, lleno de gozo. No importa lo que estés mirando a tu alrededor, mira hacia arriba, donde todo es posible. Por eso recibe un abrazo grande de esta mesa de labores. Y que sea el Ruach HaKodesh moviéndose libremente por este medio de Facebook Live a las naciones, el Dabar revelación a tu vida. Qué bueno, hermano. Todos los de GCIM también que a esta hora nos sintonizan y que su corazón está dispuesto a entrar en comunión con Él. Pues qué bueno, amado, que sea de gozo, sea esos deseos, tenga esos deseos, hermano, de que el Rúa nos hable a cada uno de nosotros y que se haga entonces su voluntad, ¿verdad? Porque a eso hemos venido, que todos ahí en la Vallí, descansando esta jornada de labores, tengan un lep, ¿verdad? Con ansias, con deseos de que Él nos llene. ¿Por qué no? Que te bautice en el Ruach HaKodesh. Tienes aceite ahí, úngete, dile, Señor, lléname hoy, bautízame en fuego, en lenguas, oh Ruach HaKodesh. Porque ese es el mayor deseo, avancemos, hermano, hasta que la luz del día, ¿verdad?, sea sin ningún átomo de sombra. Bien, amados hermanos, quien se dirige a usted, su amigo y servidor, la voz que clama en el desierto, ¿verdad? Y vamos a iniciar nuestro programa. Anunciamos la página de jóvenes. La página de Jóvenes en el Met, www.jovenesenemet.wordpress.com, y ahí con reuniones de jóvenes, domingo a las 4 p.m. Google Meet. Y también estamos ¿en qué? En YouTube. En YouTube y en Facebook Live. En GCIM de las Naciones. Bueno, amado hermano, también les recuerdo los horarios, miércoles, jueves y viernes de 8 p.m., ¿verdad? Y el Shabbat a las 3 p.m. Las reuniones de jóvenes, ya lo dijo ahí el Naví, ¿verdad? El domingo a las 4 p.m. También estamos por Facebook Live, YouTube. Y qué bueno, amado hermano, que usted le dé manito arriba en YouTube, en esa página de jóvenes también se mueva. Hermano, hagamos algo, colaboremos para que la obra continúe y llegue a otros, trascienda, hermano. Pero nos toca a nosotros hacer esa labor de emisario, de traer las buenas nuevas, hermano. El Eterno nos derrama sabiduría y entendimiento, pero a nosotros nos toca hacer la otra parte, ¿verdad? Por eso nos toma como instrumentos para que Él sea en nosotros y seamos ese aliento de vida para otros, ¿verdad? Que podamos dar un consejo en el Rúa, que nuestra vida sea siempre impecable, ¿verdad? Y continuamos pues con el devocional, ¿verdad? El devocional, el mes de Ab, ¿verdad? Se ha titulado La Tefilá tiene poder, ¿verdad? Hoy estamos en el día 8, el devocional de Ab, que equivale al mes quinto, según lo que está en la escritura y lo que estipuló Hachem. Ahí el Naví nos dice cuál es el devocional. El devocional de hoy es Tehilín, Salmos 145, 18, 19. Bien, amado. Tehilín 145, el 18 al 19. Yahshua, siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Tú atiendes los ruegos de los que te honran, les das lo que necesitan y los pones
a salvo. Mire usted qué bonito, hermano, la bendición del Eterno. Siempre está cerca, Él está ahí, ¿verdad? De los que te llaman con sinceridad. Cuando habla de te llama con sinceridad es porque oramos, pronunciamos su cada nombre. Pero esto es una promesa, que Él está ahí. Lo único que quiere es que tú y yo lo llamemos, ¿verdad? Pero debemos tener un corazón sincero, que haya una tefilá sincera, sin arrugas, sin mancha, que realmente podamos decir, heme aquí, Adón, ¿verdad? Y dice que tú atiendes los ruegos de los que te honran. Entonces hay que darle la honra de vida al Eterno, a Yahshua HaMashiach. Hay que honrarlo. Él es el Adón, Él es omnipotente, Él es súper mega poderoso. A Él hay que darle la alabanza, la honra por los siglos de los siglos. Siempre debe estar en nuestros labios esa honra, decirle a Él, tú eres todo lo que tenemos, principio y fin de la creación. Tus pensamientos son más altos que el chamaín, tú preparas lluvia en los cielos para la tierra, tú abres la mano y das de comer a todos los seres vivos de este planeta. Entonces hay que darle la honra, y darle la honra es decirle a Él que es lo primero y lo postrero, al levantarnos, al acostarnos, al hacer cualquier cosa, dele la honra para que cuando oremos, ¿verdad?, Él derrame lo que tú necesitas, y dice que los pone a salvo. Tenemos una necesidad, pues oremos honrándolo, decirle que sin Él es imposible seguir esta vida, ¿verdad? Entonces, lo importante de esta promesa es que le das a los sinceros, a los honestos, a los que oran honrándolo, ¿verdad? Va a derramar lo que necesita y los pone a salvo. Te salva de situaciones que tú veas que son imposibles. Para Él no hay nada imposible. Él es Elohim, Él puede frenar al que sea. Él entontece a los jueces, a los sabios. Él es el que tiene el poder y la autoridad, y cuando confiamos en Él no seremos conmovidos. Y si por algún motivo algo pasa, entonces dice la Escritura que todas las cosas que pasan para el Sadit son para bien, te va a llevar a otra dimensión espiritual. A veces hay que sacarnos de una para llevarnos a otra más alta. Eso es lo que quiere decir esta tefilá de poder, una oración de poder, pero con sinceridad de corazón. Bien, amado, vamos a hacer la tefilá. Vamos a pedirle al Ruach HaKodesh que sea en nosotros lo primero y lo postrero. Amado, venimos delante de tu presencia, Binú. Tú eres principio y fin de toda la creación. Tú nos creaste a nosotros, no nosotros a ti. Escrito está que aún fuiste el que nos sacaste del vientre de nuestra madre. Desde antes de la fundación del Olam nos escogiste para hablar de ti, Abba, para glorificarte, para darte toda la alabanza en el nombre de Yahshua HaMashiach, para decirte, Abba, tú eres bueno, infinitamente bueno. No hay otro como tú. Tú eres el que cada día nos pone a salvo por tu sangre preciosa que nos limpia de juicio y de pecado. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el que recoge el polvo de la tierra con 2 dedos y lo tienes en la cuenca de tu mano. Tú eres excelso, puro, maravilloso. Por eso Abba recibe en este Shabbat toda la honra. Y creemos que todas nuestras necesidades están delante de ti. Porque escrito está, le das lo que necesitan. Que lo que mis hermanos necesiten. Y para todo aquel que haga la oración con sinceridad, tú derrames esa bendición hasta que sobre mega y abunde, porque eres tú el que da sin medida y los pones a salvo.
Tú nos salvas de situaciones difíciles a esta hora, Abinú. Tú conoces las entradas y salidas de todos los hermanos. Que sea el Ruach HaKodesh haciendo en nosotros su voluntad y que simplemente nos rindamos a Él y que seamos sinceros y honestos. Escudriña nuestro corazón, Abinú, y todo aquello que estorbe, que sea fuera de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Yahshua te pedimos también doble revelación de entendimiento de tu Dabar. Todo espíritu de religiosidad, tradición, legalismo, todo espíritu de error a esta hora, inoperantes y sin poder bajo nuestros pies, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que se haga entonces a esta hora tu voluntad. Amén, amén y amén. Bien, amado, vamos a ver qué nos dice el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Porque es el que nos enseña, es el que nos guía. Conociendo al Ruach HaKodesh, precisamente de él es que vamos a hablar, y siempre toda la escritura habla de él, ¿verdad? Porque ellos son uno solo. En la tierra hay es manifestaciones. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces podemos estudiar el Dabar y haber sido hijos de Elohim, primero creyentes, luego hacedores, pero el Ruach HaKodesh es la persona más amable, más amorosa, y muchos no lo conocen. Muchos, y podemos decir, pues, para que entendamos que cada día Él nos enseña cosas que no conocemos. Entonces no conocemos ese poder porque Él es el mismo espíritu de Elohim, el Ruach de Elohim. Y a veces creemos que conocemos. Pero cuando viene y nos enseña el Dabar, vemos que cada día hay mucho más para usted y para mí. Como hablábamos ayer, pasamos y vamos anhelando más y más y más para llegar a esa perfección. Entonces vamos a iniciar esta enseñanza. Dice la Escritura, grupos que, le hemos puesto, hay grupos que no conocían a Elohim, ¿verdad? Lo ignoran todo, pero también ignoran el poder de Elohim o las Escrituras. Dice en Jonahán 5:39, escudriñen las Kitabai Hakados, porque ustedes piensan que en ellas tienen Hayín eterna, y estas son las que testifican de mí. Entonces mire usted, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Kitabai son escrituras. Son las escrituras, y las escrituras Kadosh, o las escrituras santas, como usted lo quiera decir. Y hay que escudriñarlas. Hay que seguirlas escudriñando, hay que entrando a lo más profundo, ¿verdad? Hay muchas, esto es como una piscina, muchos sí nadan encima, por encima, pero llegar al fondo a muchos les cuesta, no todos pueden llegar al fondo y aguantar en el fondo. Y hemos hablado de varios pasos que están en la Escritura, ¿verdad? Y hay que escudriñarla, buscarla, indagar, ¿verdad? En las Escrituras. No estamos hablando de libros mágicos, no estamos hablando porque a muchas personas les gusta la cábala, como un hermano que prácticamente había perdido ahí, ¿verdad? Y otros escritos, hermano, que si usted no está
conocedor si a veces no conocemos las Escrituras en profundidad y a veces se anhela conocer otros libros? Si no has conocido el poder de Elohim, ¿verdad? ¿Por qué dice? Que en ellas tiene vida eterna, allí. Y estas son las que testifican de mí. Lo dice Yahshua. Él no dice, miren, no, hay varios libros, sí, en los libros de las batallas que está ahí, el libro de Jafer. Hay varios libros que vamos a ver, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de que hay grupos que no conocían a Elohim, que aún no lo conocen, e ignoran todo con respecto al poder de Elohim, ¿verdad? Las Escrituras es poder cuando creemos que esa palabra por la cual se hizo el Chamaín y la Erez. Por esta palabra fuimos creados, usted y yo. Y vamos a hablar, dice la Escritura, Mordejai 12:24. Y Yahshua respondiendo le dijo, Mordejai 12:24. Y Yahshua respondiendo les dijo, no cometen ustedes, por lo tanto, serios errores, porque desconocen la Kitabai, Hakados, o el poder de Hachim. Entonces mire usted, que está hablando de que se cometen ustedes, estaba hablando a fariseos, serios errores. Y eso es lo que tratamos, de no cometer estos serios errores, porque desconocen las Escrituras Kados y el poder. Que la Escritura tiene un poder inmenso. Mire, hermano, amado hermano, se lo digo en el nombre de Yahshua, no por alardear, pero en la época en que andábamos en el oscurantismo, que fuimos sacerdotes de ciertas cosas que no son de Elohim, vi hacer una cantidad de brujería con la misma Escritura, la volteaba al enemigo. Por eso se lo digo, ¿verdad? Se cogían determinados salmos y mediante ciertas oraciones se volteaban las cosas. Es tremendo, hermano. Usted ignora a veces, o ignoramos, hermano, porque el único que conoce las Escrituras es el Ruach HaKodesh. Y aún el enemigo, a pesar de que la conoce literalmente, no tiene una revelación de esto, porque el Ruach HaKodesh es el que revela y él la perdió. Pero eso es para nosotros. Entonces veamos que se cometen serios errores porque se desconoce. Imagínense que en un examen que se le hizo a un grupo que estuvo por acá, se les preguntó cuántos libros tiene la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Brit. Y uno contestó que tenían 300 y pico de libros. ¿Puede usted entender esto? Yo hasta ahora no he podido entender esa respuesta, ¿verdad? No he podido, hermano. Viendo que en el Antiguo son 39 y en el Nuevo Brit 27. Entonces no sé cómo es que estudian. Y unos exámenes que se hicieron realmente casi regular, tirando a mal. Tremendo, hermano. Entonces mire que no se conocen las Escrituras, ni siquiera pues lo que se enseña lo recuerdan, porque se preguntó. Bueno, eso ya será tratarlo cara a cara con todos los que estuvieron presentes. Bien, pero vamos a Chemuel. Hachén llamó una segunda vez, Chemuel, Chemuel. Chemuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, ¿me llamaste? Él respondió, yo no te llamé, hijo mío, acuéstate otra vez. Ahora bien,
Esto fue cuando Chemuel aún no conocía a Hachén. El Dabar de Hachén no le había sido revelado. Mire usted, Chemuel ya era un joven que vivía, comía en el templo y tenía a Elí, el Cohen Gadol, el sacerdote, quienes cada día abrían las escrituras. Pero mire usted que hay un problema. Hay personas que Hachén las llama. Aquí dice que llamó por segunda vez a Chemuel. Pero Chemuel se levantó y fue a Elí. Hay muchos que creen que el llamado es del hombre, de la carne, porque no conocen las escrituras. El llamado es de Hachén Adonai. Hay personas que las llaman, pero es el hombre, no es el eterno. Los nombran como, ¿verdad?, servidores, pastores, líderes, pero lo llaman la carne, porque no saben distinguir quién los llama, ¿verdad? Y ese problema es porque no se conocen las escrituras, el poder. Yo no te llamé, dijo el sacerdote Elí, porque Elí también andaba mal. Pastores que están en la carne, siervos que andan en la carne. Y mire que dice, hijo mío, acuéstate otra vez. Vuelven a estado de postración. El que anda en la carne vive postrado. Pero lo que el Eterno cuando te llama es para levantarte, para enseñarte. Y dice, Chemuel aún no conocía a Hachén. No tenía un encuentro con Yahshua Hamashia, no conocía al Ruach HaKodesh, ¿verdad? No conocía a Hachén. Tremendo, hermano, no había una unción en ese lugar. Ese templo estaba desierto, ¿verdad? Porque Elí no andaba bien. En lugar, ahí no dice que llamó al sacerdote Elí. La palabra de Hachén no le había sido revelada. La oía, la leían porque se leía, ¿verdad?, en la sinagoga o en la Mizcán en ese momento. Pero dice que el Dabar de Hachén no le había sido revelado. Así, hermano, pues hay cosas que, mire, si el Eterno no se las revela a uno, ya eso son emociones y sensaciones de la carne. Tiene que ser revelado por el Ruach HaKodesh para poder entender la palabra, para poder saber el significado de muchas cosas. Tenemos es que esperar a que el Ruach nos enseñe, nos indique, ¿verdad?, lo que Él quiere decir con ese Dabar. Y hay muchos que creen que saben. Usted la puede leer, escuchar, pero si no pedimos esa revelación, ese entendimiento del Ruach HaKodesh, o cuando se enseña usted no coloca todos sus sentidos a aprenderla, ¿cómo vamos a avanzar? Si no conocemos al Ruach HaKodesh, al que hizo, inspiró a varios hombres Kadosh para que hicieran lo que hoy llamamos Tanakh, ¿verdad?, que muchos tampoco supieron definir. Entonces hay cosas que debemos esmerarnos. Nos esmeramos por otras bagatelas del mundo. A veces usted le pone mucha atención a otras cosas, a novelas, a indicaciones que no tienen nada que ver con el Ruach HaKodesh. Anda detrás de que lo elió fama. Otros andan detrás de que digan de que usted la sabe, que es el sabio. No, hermano. Mire usted que en la Escritura dice que hay unos más sabios que otros, pero eso es porque el Ruach HaKodesh es el que derrama el espíritu de Jocamá, que hemos aprendido, que debemos seguir aprendiendo. Esto no termina, ¿verdad? Esta es la mejor carrera del chamaín, no tiene principio ni fin. Las cosas, usted conociera el mundo espiritual, cosas que están en la Escritura,
wow, cuando Él nos lleva y nos muestra a esos niveles, uno queda anonadado del misterio que hay encerrado en las Escrituras. En Hechos 17:22 dice la Escritura: Shaul se levantó en la reunión del consejo y dijo: hombres de Atenas, Hechos 17, que duró 17:22, yo no sabía cuán religiosos son ustedes en toda su forma, imagínense. Porque estaba caminando mirando sus santuarios y también encontré un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Por lo tanto, a ese que ustedes ya están adorando en ignorancia, este es el que yo les proclamo. Entonces aquí está hablando de ¿qué? De hombres de Atenas. Hoy la mayoría de la humanidad son religiosos. Religiosos. En todas sus formas. Hay gente religiosa en todas las formas. Son legalistas en todas las formas, ¿verdad? Hoy hay personas tan religiosas que hay que imitar al rabí, entonces se visten como un rabino, se ponen el manto, el kipá. Hermano, ¿y por qué tenemos que estar imitando? Y la Escritura de ser imitadores de Yahshua HaMashiach simplemente, hermano. Y entonces si usted no habla Barú, Atadonai, Eloheinu, Melech Haolam, entonces es un problema. Hay religiones las que usted se imagine, hermano, ¿verdad? Porque no conocen el poder de las Escrituras, todavía siguen con legalismos, tratan mal al que habla de Yahshua HaMashiach, pero que si no está en el combo de ellos, entonces te dicen chao cristiano, te tratan, se creen que saben, y son religiosos en todas sus formas, en todas. Hermano, hay unos que caminan por ahí que se llaman los nazarenos, por ejemplo, es un grupo religioso que mata a ovejo cada 8 días porque ellos no creen en el Mashiach carpintero que vino. Y esos son religiosos en todas sus formas, se visten, pues ellos se creen en el Mashiach y se van a creer la barba, pero no creen en el Mashiach, sino que ellos hacen el altar a un Dios desconocido realmente. Porque si lo conocieran, saldrían de la ignorancia espiritual. Cuando nosotros conocemos por medio del Dabar a Yahshua HaMashiach, al Ruach HaKodesh, y dejamos tanta religiosidad, tradición, legalismo, entonces empezamos a conocer al verdadero. Hay personas que todavía, hermano, hacen altar para colocarle una vela o una estatua de palo, de yeso. Idolatran otras cosas, son religiosos en todas las formas y hacen altar, ¿verdad? Como otro. Entonces, y esto habla, cuando hablamos de Atenas hablamos de cosas griegas. Entonces aquí entra la nueva era, la falsa hermandad, sectas, ¿verdad? Religiones. Y el espíritu del humanismo, que es el espíritu griego, ¿verdad? Entonces, el espíritu de humanismo ha avanzado grandemente, hermano. Y muchos creen en ese tipo de religión. Por lo tanto, ese que ustedes ya están adorando en ignorancia, este es el que yo les proclamo. Entonces, Shaul aprovechó para entrar así y decirle, no, es que el verdadero es este. Porque la mayoría de la gente adora en ignorancia, imagínense. Hay unos que se flagelan el cuerpo, otros prenden la vela para que les vaya bien, y así sucesivamente, hermano. Entonces, adoran a un Dios con D pequeña, como está aquí,
desconocidos, que ni siquiera conocen. Ni siquiera conocen. Porque a muchos les pregunta a usted de la religión imperial, ¿cómo es que dicen, no, nosotros somos de la religión imperial, la religión tradicional, pues, y no conocen ni siquiera cómo se reza un rosario, no lo saben, nunca van a misa? Entonces, hermano, usted no sé a quién están adorando, ellos dicen. Entonces, cuando hablamos de hombres de Atenas, entonces estamos hablando de un sistema griego, de humanismo, de religiones, ¿verdad? Entonces, por eso es que empezamos, que muchos no conocen inclusive al Ruach HaKodesh, estando ya siendo caminador, que decimos somos hijos de Elohim, a veces no conocemos ni siquiera al Abba en profundidad, ¿verdad? No lo buscamos, ¿sí? Entonces, simplemente, hermano, ahí. Y esa palabra que vemos aquí que se llama Dios, con D pequeña, esta palabra, su palabra en el griego que es deinos, relacionado con Deus, que es Dios. Por eso es que no podemos seguir con la palabra Dios. Al Abba le decimos Abba, o Hachem, o Elohim, o Yohei Bauhei. Pero ya que Dios te bendiga. Pero ¿cuál Dios, hermano? Esa palabra Dios la impusieron los griegos, ¿verdad? Imperial, la iglesia imperial, 300 años después de la muerte del Mashiach. Pero ese Dios o ese Dios al cual adoran es un Dios que causa temor y que significa lo siguiente, porque la gente ya empieza a creer en el hechizo, ¿verdad? Truena y eso pone en un velón a ver si de pronto no cae el trueno. Entonces andan con temor, significa terriblemente. Es un Dios terrible y gravemente, vehemente en gran manera, es un problema. Entonces, del vocabulario hay hermanos que todavía dicen Dios. No, es que Elohim nos dejó en su escritura pautas para llamarlo, ¿verdad? O Elohim son dioses, ¿verdad? Y esos dioses tienen una diferencia, que son dioses pequeños, pero no este Dios. Este es un demonio que causa temor, ¿verdad? Que causa problemas. Entonces vamos entendiendo. Deinos. En Matillahu 8:6 dice, Adón, mi criado, está postrado en casa, paralizado y sufriendo terriblemente atormentado. ¿Y quién la palabra aquí, terriblemente, es deinos? Entonces, ¿quién lo tenía atormentado? Terriblemente. Deinos. Lo tenía que atormentar. Porque los romanos adoraban varios dioses, a Venus, a Marte, el dios de la guerra, ¿verdad? Pero el centurión romano entendió que Yahshua HaMashiach era el Elohim viviente, era Hachem, ¿verdad? Era Yahshua, era la salvación. Y el criado estaba, ¿qué? Contaminado, hermano. Porque adoraban ahí un Dios desconocido hasta que este centurión dijo, no, aquí no hay nada más que hacer. Entonces, tuvo que irse, denos del cuerpo de esto, di la palabra y mi criado sanará, ¿verdad? Tú eres verdaderamente Elohim. Tú eres el Rey de Reyes. Di la palabra. Porque este ya aprendió que no era Deinos, no era Dios, ¿verdad? Terriblemente estaba contaminado, hermano. Hay gente que le rinde tributo a otro Dios que no conoce y no saben las consecuencias. Por eso el Ruach HaKodesh quiere despertarnos, que lo conozcamos es a Él,
el que tiene el poder, el que hace, hermano, que todos respiremos, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces mire usted cómo vamos aprendiendo. ¿Quiénes más no saben o a medias conocen? Dicen Yermillajo 2.8. Entonces ya vimos que los que creen en el humanismo, en dioses paganos, y ahora los que tenían la ley o la Torá, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Hachén? Y los que tenían la Torá no me conocieron, imagínese usted. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, este era otro grupo, ¿verdad?, que no conocía a Hachén. Supuestamente leían la Torá, supuestamente. Pero una cosa es conocerlo. Yo puedo leer la historia de Bolívar, pero nunca lo conocí personalmente. Es lógico. Podemos leer historias de personajes, o si están, pues usted no ha tenido la oportunidad de irle a estrechar la mano. Pero con Hachén Adonai, si lo buscamos, Él se deja encontrar, porque Él es bueno. Eso es lo que Él quiere, dice. Los sacerdotes no dijeron dónde está Hachén, no lo buscaron, no lo buscaron. Y los que tenían la Torá no me conocieron. Los escribas que tenían la Torá en la mano, usted tiene una Biblia ahí en la mano y a veces no sabe el poder que tiene. No sabe el Avinú que tenemos, poderoso, grande en obras. No me conocieron, ¿verdad? Es tremendo, hermano. No me conocieron. Y teniendo la Torá en la mano, pues, Shaul no lo conocía. Y era fariseo de fariseos, criado con Gamaliel, el rabino prominente que enseñaba la Torá en esos tiempos. Pero nunca conoció a Yahshua hasta el momento en que Yahshua se le presenta, ¿verdad? En ese momento sí empezó a conocer. Por eso dijo, todo lo que sé lo tengo como basura. ¿De qué le sirvió tanto conocimiento? Para nada, tanto saber letra muerta. Y así pasa con muchos. Y los pastores se rebelaron porque si no lo conocen, pues hacen lo que les da la gana. Muchos hoy hacen lo que quieren, hermano. Todavía adoran pesebres, todavía, hermano, adoran cantidad de cosas, hermano. Pastores así. Y la humanidad sigue creyendo en esto. Que ahí dice que 3 reyes magos, ahí no dice 3 reyes magos. Que no eran magos. Practicaban la magia entonces y fueron a visitar a Yahshua. No, qué disparate, hermano. Y muchos se tragan ese cuento. Muchos lo creen todavía. ¿Por qué? Porque no conocen el poder de las escrituras, hermano. Imagínese usted, pues, que fueron a... No. Y hasta el día de hoy celebran eso, hermano. ¿Verdad? Ellos eran sabios, estudiosos, ¿verdad? Los firmamentos y los planetas, que era distinto. ¿Ya? Entonces eran los sabios que fueron a visitarlo. Pero no los magos. Entonces mucha gente no conoce esto, hermano. Y le hacen, y le cantan a los reyes en enero. Todavía siguen costumbres que no están en la escritura. Cumpleaños, fiestas, fandangos, carnavales. Y eso lo celebran, hermano, en los púlpitos. Hoy es tremendo, hermano. La desolación abominadora está avanzando. Y los naví, pues los profetas, profetizaron en nombre de Baal. ¿Ven? Ahí no, porque si no lo conocían de hermano. Los profetas se voltearon, falsa profecía que hay hoy. Adivinos ambulantes que se hacen llamar profetas, ¿verdad?
pero es el enemigo quien les muestra ciertas cosas, porque hay un espíritu de adivinación, que esas personas que no tienen al Ruach HaKodesh y dicen profetizar, los toma, es un espíritu de adivinación. Y claro, como esos espíritus de adivinación están en más de un lado regados, porque el enemigo no puede estar en todas partes. El Ruach HaKodesh es el que está en todos lugares, omnipresente. Entonces mucha gente le come de cuento, hermano, a los que se dicen llamar profetas, porque hoy han salido muchos ungidos, muchos llamados Yahshua, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Entonces llegan los meses de diciembre y usted sale corriendo a comprar su árbol navideño. Y muchas cosas, hermano, que están ahí. Entonces, busquemos siempre. Entonces, no todo el que tiene la Torá o la Escritura o la Taná en la mano es conocedor. ¿Para qué? No estoy diciendo que me las conozco, yo no conozco nada, yo lo conozco es a él el que me enseña. Pero muchos se han torcido a enseñar otras cosas que no están en la Escritura, como el culto racional a los ángeles, una nueva era, hermano, ¿verdad? Y así, porque uno estuvo ay, hermano, podemos dar testimonio de mucha oscuridad que el Eterno nos dejó pasar por ahí, hermano. Vi muchos cristianos antes de yo ser realmente hijo de Elohim. Vi muchos cristianos torcidos con una fachada blanca, pero por dentro sepulcros blanqueados, hermano. Porque esa es la verdad. Los saduceos son otros. Entonces respondiendo Yahshua les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Elohim. ¿Por qué? Porque las sectas buscan es creer en su propio cuento. Los saduceos eran unos sacerdotes, ¿verdad? Supuestamente venían de la descendencia de Sadoc, Sadoc fue el consejero de David, desde allá de esa época. Y estos saduceos pues se creían de mejor familia. Ellos eran sacerdotes que no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en Malach. Esto eran peor. Entonces esto nos trae a colación lo que pasa hoy. Muchas personas, ¿verdad?, no quieren entender que hay un mundo sobre meganatural, que hay dimensiones espirituales, pero se niegan a conocer esto. Los saduceos creían que el hombre era el creador de sus propias circunstancias, es decir, que Elohim no tiene nada que ver, que usted podía hacer, era producto de lo que usted hiciera, ¿verdad? Entonces esta es una verdad relativa, no absoluta. Los saduceos no creían en la llegada del Mesías. Hoy muchos no creen que Yahshua viene pronto. Estos menos creyeron en ese tiempo y hoy menos creen. Y hay pastores, líderes, que no creen en la venida de Yahshua HaMashiach y entran en esta secta de saduceos. Los saduceos eran miembros del Sanedrín y los fariseos eran rabinos. Entonces, ellos eran miembros del Sanedrín, pero de una estirpe social alta. Eran sacerdotes highlight, ¿verdad? Se creían pues los bravos. Creían más en las cuestiones políticas, como pasa hoy. Hay pastores que creen más en la política que lo que el Ruach HaKodesh les puede dar. Y los saduceos eran hombres que ellos tenían el contacto y se sometían al imperio romano, acataban las órdenes de Roma y así para ellos someter al pueblo.
pero se sometían a la política, les gustaban los puestos prominentes políticos, y hoy hay pastores, líderes, que han trajinado buscando, hermano, cosas que no le convienen en la política. Estos son saduceos, hermano. Y los saduceos no creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de la Torá. Entonces creían en unas cosas, en otras no. Estos eran muy independientes de los fariseos. Los fariseos, al contrario, sí creían que había ángeles y que el Machía viene. Aunque estaba al pie de ellos, no lo conocieron tampoco. Entonces, de esto encontramos por cantidad en el día de hoy. Cuando analizamos y profundizamos, hay saduceos en la cristiandad. Porque hay que conocer, ¿verdad? Entonces, grupos que no conocieron. Otro grupo es un grupo que tenía conocimiento limitado. Limitado. En Hebreo 18:24 dice: mientras tanto, un hombre judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, vino a Éfeso. Era un orador elocuente, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Era varón elocuente. Y era un orador tremendo. Y era poderoso en las Escrituras, dice que era poderoso. Es decir, un hombre que las conocía. Y tenía un léxico bastante fino, muy diferente al de Shaul. Este era fino, educado. Y este hombre había sido informado acerca del camino de Hachén. Y con gran furor en el Rúa habló y enseñó con exactitud las verdades acerca de Yahshua. Pero solo sabía sobre la inmersión de Yohanan, no sabía más. ¿Cuántos hay hoy así? De un conocimiento limitado. Pero mire usted, y comenzó a hablar con denuedo de las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Hachén. Entonces mire usted, este era elocuente, bravo para hablar algunas cosas, pero no las conocía todas. Mire usted, pues vamos a ver acá. Tenía cualidades, era un orador elocuente. Uy, pastores que son oradores elocuentes, se pegan de un versículo y bla, bla, bla. Y se pueden estar toda una tarde hablando de ese versículo, son elocuentes, pero no saben más. Dice aquí, pero solo sabía. Quiere decir que hablaba elocuentemente de la inmersión, del bautismo, de sumergerse en agua. Y me imagino que la disertación era grande, hermano. Y él sabía, y con gran furor, en el Rúa, en el Espíritu, habló y enseñó. Pero está hablando de un Rúa con R pequeña en su espíritu. Si lo tiene, hablaría. Pero este hombre tiene una particularidad. Hay personas, sí, que saben hasta ahí, están limitados. Pero cuando alguien les dice, venga hermano, yo le enseño, le muestro otras cosas que tiene la Escritura, no solamente un versículo para hablar y hablar y hablar, aunque se puede hablar porque, hermano, hay tantas cosas, letra por letra. Y este era judío, hermano, era conocedor de la Torá. Y aparecen, hermano, en escena dos personas humildes, Priscila y Aquila. Le tomaron aparte y les pusieron más, vean, más, exactamente el camino de Hachén. Es decir, que le faltaba aprender más. Pero este hombre estuvo con ellos como un año, aprendiendo el camino verdadero de Hachén. Es decir, depuso el orgullo, la altivez. Hay personas que van a hablar, no. Yo he aprendido de muchos. Del Ruach HaKodesh, que es el primero, porque a él le he pedido, hermano, que sea él enseñándome. Por cierto testimonio que pasó, le pedí a él que me enseñara, que después
le explico el por qué. Pero, ¿qué es ser humilde? No nos lo sabemos algo. El Ruach es el que nos enseña y puede utilizó a Priscila y Aquila. Ahí estuvo, Shaul también estuvo con Aquila y Priscila trabajando, haciendo carpas, porque estos eran conocedores, tenían revelación, a pesar de que no están ahí, eran maestros, ¿verdad? Y el maestro le da la enseñanza al pastor para que el pastor lleve la enseñanza del maestro. Hay personas que tienen maestría y son pastores también. Pero la revelación viene del Ruach HaKodesh. De modo, amado hermano, que quedamos ahí. Mañana continuamos en este Shabbat. Que sea el Ruach HaKodesh llenándonos más y más de toda su verdad. Que por donde quiera que vayas hoy, Él te cuide y te guarde. Que escudriñemos las Escrituras, que busquemos el rostro de Yahshua HaMashiach, pero que lo busquemos con amor, con ganas de aprender, de no ser engañados, hermano, por sectas, por religiosos, por personas que creen que saben mucho y crean doctrinas falsas para engañar. Que lo conozcamos, que cada día lo amemos más al Ruach HaKodesh, que haya un corazón dispuesto para que la verdad en realidad nos haga libres. Bien, amado hermano, que en este Shabbat sea rodeado de un vallado de fuego y que sea el Ruach HaKodesh en el nombre de Yahshua HaMashiach en tu corazón, en la de tus hijos, y lo que tú deseas con oración, con un corazón sincero, Él te conceda las peticiones de tu corazón. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom.